Saludos mis queridos hermanos. La mujer de Apocalipsis capítulo número 12. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis específicamente, nos aparecen dos mujeres. Una mujer en el capítulo 12, que es la que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar específicamente este video, el versículo 1 al 6. Y luego está la otra mujer que aparece en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. No nos vamos a referir a la mujer de Apocalipsis 17, que es una ramera, que está simbolizada por una ramera, sino que nos vamos a referir a Apocalipsis capítulo 12, donde hay una mujer que simboliza a la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver. Para observar hoy, tenemos que entender que el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12, se divide en tres partes, el capítulo 12. Número 1, versículo 1 al 6, nos habla de la iglesia de Jesucristo. De la mujer, usa la simbología de la mujer y la simbología del dragón para que Satanás, usando el Estado, en este caso Roma, mandó a matar a los niños en la venida de Cristo, niños menores de 2 años, como lo hizo con los egipcios en el tiempo de Moisés, porque su plan era matar a Jesucristo. Luego, el verso número 7 hasta el verso 13, vemos la expulsión de Satanás y de sus ángeles del cielo. Y luego Apocalipsis capítulo, los siguientes últimos versículos del capítulo 12 hasta el verso 17, nos habla acerca del remanente de Cristo y cómo Satanás querrá, usando nuevamente al imperio de Roma a través de su fase papal, va a querer extirpar o destruir a la iglesia de Cristo, que tiene una definición. Dios la define como el remanente. Y el remanente tiene dos características. Guarda los 10 mandamientos de Dios, guarda los mandamientos de Dios incluyendo el sábado. Y tiene el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el don profético en la iglesia. Ahora, hoy voy a ser específico solamente con los versículos 1 al 6, para que la Biblia nos enseñe que la mujer que está hablando aquí, Apocalipsis capítulo 12, es un símbolo de la iglesia de Jesús. La iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, que se extiende hasta el remanente final, justo antes de la segunda venida de Cristo. Algunos falsos profetas han querido enseñar que esta mujer es la Virgen María, para colocar a María como mediadora o sustituta de Cristo en el santuario celestial, que está mediando o intercediendo por los pecadores. Y hoy nosotros nos vamos a dar cuenta que no es eso lo que está diciendo la Biblia. Pero vamos entonces a la introducción. Vamos a leer los primeros 6 versículos de Apocalipsis capítulo 12 y entonces entramos en materia. Dice así: y aconteció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las mismas 7 cabezas y 10 cuernos también lo vamos a ver en la mujer ramera de Apocalipsis 17. Lo que te está diciendo el texto es que Satanás usó y usará el cuarto imperio de la tierra, que es Roma. Lo usó para tratar de matar al Hijo de Dios, lo usó para perseguir a la iglesia de Cristo y lo va a tratar de usar también en el tiempo final con una ley dominical que Apocalipsis 13 dice que en la profecía aparece Estados Unidos, para tratar de exterminar a la iglesia de Jesucristo, que es el remanente. Y entonces te está diciendo aquí, también apareció otra señal en el cielo. Y leemos el verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora escucha bien cómo termina, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Número 1, la Virgen María no puede ser esta mujer. Número 2, la Virgen María nunca anduvo en la tierra con 12, como dice aquí la palabra de Dios. Nunca ella estuvo vestida de sol ni caminando sobre la luna. Nunca.
La Virgen María tampoco nunca usó sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y mucho menos la Virgen María llegó hasta el año 538, cuando fue la última tribu del gobierno de Roma, la última de las tribus germánicas, las tribus bárbaras que tenían que desaparecer de acuerdo a la profecía del capítulo 7 de Daniel, en este caso los ostrogodos. Los ostrogodos desaparecieron oficialmente en el año 538 después de Cristo. Y a partir del año 538 después de Cristo, entonces surge la hegemonía de Roma a través del Vaticano. Imposible que digamos que la Virgen María, porque ella nunca vivió 538 años después de Jesucristo. Entonces, hay tres cosas que yo quiero compartir contigo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, específicamente el libro de Apocalipsis, te quiero dar estos tres consejos. Si tú realmente quieres entender la Biblia, tienes que entender que la Biblia es su propio intérprete. Isaías capítulo 28, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo número 28. Y el versículo número 10 te dice lo siguiente: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá y otro poquito aquí. Luego dice el verso 13: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá. O sea que si tú quieres estudiar la Biblia, no es que tú tienes que pensar que la vas a interpretar. Tú no necesitas interpretar la Biblia. A Dios no se le interpreta, a Dios se le acepta como creador. Su santa palabra tampoco la necesitas interpretar. La misma Biblia se explica ella misma, mandato sobre mandato, línea sobre línea, versículo sobre versículo, un libro allá, y vas uniendo el rompecabezas. Número 2. Interesante que si quieres estudiar y comprender el libro de Apocalipsis, es lo que nosotros vamos a usar aquí. Por eso te lo estoy diciendo, estoy compartiendo contigo. Número 2, es que tenemos que entender que toda la Biblia es inspirada por Dios. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, el versículo número 16. ¿Qué significa eso? Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra que usted está usando ahí en el original significa inspirar, soplar, como el aliento de vida que Dios le dio a Adán y a Eva, que registra Génesis capítulo 1, verso 26-27, o Génesis 2:7, y sopló Dios aliento de vida. Lo que el texto está diciendo es que Dios inspiró, sopló en la mente del autor el mensaje del cielo. Y aunque el mensaje de la Santa Biblia está escrito en un lenguaje humano, imperfecto, porque Dios tenía que hablarnos en el idioma del ser humano, no en un idioma que no entendamos, el mensaje celestial. Entonces, lo que tú encuentras en la Biblia es que fue escrita por hombres imperfectos, pero es la palabra de Dios hablando a tu conciencia, porque el mensaje viene directamente de Dios. Y número 3, Apocalipsis 1:1 dice que cuando tú estudias Apocalipsis, tienes que entender que toda la simbología del libro de Apocalipsis está en la misma Santa Biblia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus profetas por medio de su ángel y la ha enviado a Juan, la ha revelado a Juan, su siervo. Por eso la palabra Apocalipsis, significa abrir la cortina para que puedas ver detrás de la ventana. Significa desquitar el velo. Estaba puesto una cortina y se quitó, ya tú puedes ver qué es lo que hay detrás de la cortina. O sea que el libro de Apocalipsis es un libro abierto para que lo entendamos. Pero para que lo podamos entender, los códigos de interpretación, que se llaman en teología símbolos, están en la misma Biblia. Entonces, entendiendo esto, vamos a usar esa hermenéutica para que la misma Biblia es su propio intérprete, que la Biblia es la palabra de Dios y que la simbología, en este caso de la mujer, la encontramos en la Biblia. Lo primero que vemos es que el verso número 1 dice que Juan vio una señal. Y la palabra semeo significa un símbolo de algo real. Lo que Juan está diciendo es que esta mujer no es una mujer física, sino que es una simbología de algo que es más real. En pocas palabras, desde que cuando te comienza el texto, te dice Juan vio una simbología de una mujer. Lo que el texto te está diciendo es, Juan está viendo algo semejante a la iglesia. Y Dios lo ilustra a través de la mujer. Ahora, fíjate que en Isaías, el capítulo número 54,
versículos número 5 y 6, vamos entonces a ver los códigos de la simbología de la mujer en la misma Biblia, por supuesto. En Isaías capítulo 54 y el versículo número 5 y 6, esto es lo que te dice la palabra de Dios. 54 dice así: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. O sea que Dios aquí compara a su iglesia como su esposa, como su mujer. Y Dios dice, yo soy tu esposo. En el libro de Jeremías, capítulo 3 y el versículo 20, encontramos otra vez la mujer como símbolo de la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo número 3 y el versículo número 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así provocaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Por eso en Apocalipsis capítulo 17 encuentras otra mujer. Es una mujer ramera. Porque cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, Dios dice, tú eres una ramera, tú has fornicado conmigo, te has prostituido. Dios la volvió a perdonar, Dios la volvió a limpiar con la sangre de Jesucristo, simbolizada a través de los sacrificios de animales. Y Dios decía, tú eres mi esposa porque yo te compré. Te he comprado por precio. Aunque tú has sido infiel conmigo, pero yo te he comprado. Así que nota también que en el Nuevo Testamento nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11 y el versículo número 2 de 2 de Corintios capítulo 11 y el versículo número 2 te dice así la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 11 verso 2 dice, 2 Corintios. Pablo habla acerca de la iglesia y lo ilustra a través del símbolo de la mujer. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una mujer virgen pura para Cristo. La virginidad de la mujer en la Biblia representa su pureza en la Sagrada Escritura, la pureza en las doctrinas. No es una iglesia que está amparada en las tradiciones de hombres, sino en la palabra de Dios. O sea que Pablo dice, yo los desposé a ustedes con Cristo el marido y los presenté como una mujer virgen para casarse con Cristo, que es el esposo. Y ahora, nótase cómo el apóstol Pablo menciona en el libro de Efesios, capítulo 5, la analogía del matrimonio para decir que Cristo es el esposo y que la mujer es la esposa de Cristo, en términos de eclesiología. Pero él usa esta analogía y compara el matrimonio como también la fidelidad del pacto de Dios con su iglesia. Efesios. Vamos al libro de Efesios. El capítulo número 5, verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, lavándola, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no estuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La mujer que está en Apocalipsis no anda desgreñada, no anda prostituyéndose, no anda no anda prostituida, no es la ramera, no, es la iglesia de Jesucristo, porque no se contamina, no tiene filosofía humana, presenta la palabra de Dios como está. Y dice la palabra de Dios, y dice el verso número 6, así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, porque el que no ama a su mujer, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. O sea que en la Biblia, el significado histórico, profético de una mujer simboliza la iglesia de Jesucristo. Ahora, ya que tenemos eso, tú te puedes preguntar, bueno, pastor, ¿y el dragón a quién simboliza? Mira, el dragón, si la mujer representa la iglesia de Cristo, el dragón representa a Satanás. Aquí está en el capítulo número 12 y el versículo número
7, 8 y 9, porque la Biblia es su propio intérprete, porque la misma Biblia ella misma se explica. Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 7, 8 y 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Ahora, ¿quién es este dragón que aparece aquí? El dragón, dice el verso 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a sí mismo al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Pues este Diablo y Satanás usan el imperio romano para tratar de aniquilar a Jesucristo. Luego Apocalipsis 14 presenta la expulsión de Satanás del cielo. Apocalipsis 12 presenta la expulsión de Satanás del cielo y de los ángeles, y luego presenta la rabia o la furia de Satanás contra la iglesia de Cristo a final del tiempo, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De eso se trata el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo número 12. Ahora, vamos a ver las características que tiene la iglesia de Jesucristo. La mujer, que ya sabemos que la Biblia nos enseñó que Apocalipsis 12, la mujer representa la iglesia de Jesucristo, tanto la iglesia del Antiguo Testamento como la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia remanente final previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Bueno, lo primero que vamos a ver es que esta mujer está vestida del sol. Imposible decir que es la Virgen María, porque la Virgen María nunca se vistió con los rayos del sol. Nunca. Tampoco andaba caminando con la luna debajo de sus pies. Entonces, no. ¿Por qué la Biblia dice que la iglesia de Jesucristo está vestida del sol? Bueno, recuérdate que está hablando acerca de simbologías. La simbología de Salmo capítulo 119, el verso 5, la Biblia compara la palabra de Dios como la luz, como una lámpara. En la Biblia tú tienes la luz que simboliza a Cristo, pero también tienes la palabra de Dios que simboliza la luz. Y Salmo 119, el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué esta iglesia de Cristo es pura? Porque está vestida por la palabra de Dios. No se ha contaminado con los reyes de este mundo. No negocia la palabra de Dios. Cree que la Biblia es su propio intérprete. Cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y cree que el libro de Apocalipsis, sus mismos códigos de interpretación, están en la misma escritura. Todos los símbolos del libro de Apocalipsis están en la misma Biblia. Por eso esta iglesia de Jesucristo remanente, que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y tiene la fe de Jesús, está vestida con el sol de justicia. Está vestida con Cristo, que es el sol de justicia, y está vestida con la palabra de Dios, que representa la luz. Y 2 Corintios capítulo 4 y el versículo número 6 nos dice así la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 4 y el versículo número 6. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 4 y el versículo número 6. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. La iglesia está vestida del sol porque tiene la palabra de Dios, preserva la palabra de Dios, no negocia la palabra de Dios, su único dogma es la Santa Biblia, y también está vestida con la justicia de Jesucristo. Por eso está vestida del sol. Así que el sol representa en la Biblia la palabra de Dios y la justicia o el mismo Cristo Jesús. Por eso la iglesia de Cristo, a diferencia de la ramera que está en Apocalipsis 12, Apocalipsis 17, la ramera se viste de joyas, de colores ostentosos, negocia con los reinos de la tierra, negocia con la palabra de Dios, un gobierno político y corrupto. Pero la iglesia de Jesucristo se viste con la palabra de Dios y con la justicia de Cristo. Ahora, nota otra característica, la luna debajo de sus pies. Efesios capítulo número 2, vamos al libro de Efesios, capítulo número 2, y el verso número 8 y el verso número 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La iglesia de Jesucristo desde el Antiguo Testamento, la que Él fundó en el Nuevo Testamento, y el remanente final, no tiene iluminación propia. Así como la luna no tiene luz propia, sino que la luna solamente refleja los rayos del sol.
La iglesia tampoco es iluminada por sus obras para salvación. La iglesia está iluminada por la justicia de Cristo, por la palabra de Cristo, y lo que la iglesia está irradiando al mundo en medio de las tinieblas es la perfecta justicia de Cristo. Porque la iglesia de Jesucristo predica que somos salvos por la gracia, somos salvos por la fe, y la fe verdadera, que evita toda presunción, nos lleva a colocar nuestra vida y nuestra armonía con los principios de los 10 mandamientos. Ahí está el equilibrio, el remanente, la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Por eso dice que la mujer no tiene luz propia, porque nosotros como seres humanos somos pecadores. En nosotros no hay poder. La luz que nosotros irradiamos es la luz de Cristo y de la palabra de Cristo. Pero nosotros hemos decidido ampararnos bajo la palabra de Cristo, bajo la justicia de Cristo, y entendemos que somos salvos por la fe y no por las obras. Y que la mejor manera de demostrar que amamos a Dios es colocar nuestra vida en armonía con los 10 mandamientos. Es lo mínimo que podemos hacer. Ahora, nota otra característica. Dice que esta mujer tiene 2 estrellas sobre su cabeza. Te lo vuelvo a decir. Imposible decir que este texto está diciendo que es la Virgen María y que como la Virgen María parió a Jesucristo, entonces ahora es la intercesora. Es una aberración teológica decir eso, engañar a la gente. Por eso yo hoy te estoy compartiendo este video, para que a partir de este momento tú puedas tener la palabra de Dios y las herramientas necesarias para que puedas interpretar la Biblia, no como te parece, no como lo dijo el pastor fulano, no como lo dijo fulano, sino como la misma Biblia la interpreta, porque la misma Biblia es su propio intérprete. Ahora, en la conclusión, ¿qué significa 2 estrellas sobre la cabeza de la mujer? El número 12 en la Biblia es símbolo de la perfección de Dios, de que Dios organizó su iglesia con 12 tribus en el Antiguo Testamento. Tú estudias la Biblia y Dios organizó su iglesia de una manera increíble, como solamente Dios lo sabe hacer. En la Santa Biblia, en el Nuevo Testamento, nos dice, hagamos todo decentemente y con orden. O sea que Dios también estableció en el Nuevo Testamento 12 discípulos. Las 12 estrellas sobre la cabeza representan las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos del Nuevo Testamento con la cual Cristo levantó su iglesia. Y eso lo dice la Biblia. Aquí está en la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis. Y quiero compartir contigo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 21 del libro de Apocalipsis. Y el versículo número 12 te dice así: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Y el verso 14: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El número 144 es múltiplo de 12. Por eso tú ves que hay una conexión entre la iglesia de Cristo, cómo Dios la organizó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y cómo en el tiempo final los que guardan el día sábado tienen el sello de Dios, y se usa un número que también es simbología, 144,000, porque 144,000 es múltiplo de 12. Lo que está diciendo la Biblia es que el sello de Dios tiene 3 características. Dios es el creador del sábado, Dios es el autor del sábado, Dios es el que sostiene toda la creación, y te da las 3 características. El nombre del legislador de ese mandamiento es Dios. La función del legislador, o sea, del que da la orden, Dios es creador y sustentador. Y te da el territorio de gobernabilidad de Dios, los cielos y la tierra. Está claro. La misma Biblia tiene sus símbolos y la misma Biblia se explica a sí misma. Las 12 estrellas sobre la cabeza representan la organización de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de su iglesia fundada con 12 tribus, con 12 apóstoles, y luego te juega que al final del tiempo el remanente tiene un símbolo, un número simbólico, no es literal, sino que también es múltiplo de 12 y tienen el sello de Dios, a diferencia de la marca de la bestia que identifica a la mujer ramera, que junto con la última potencia del mundo, Estados Unidos, querrá forzar la conciencia a los seres humanos para que podamos obedecer un falso día de reposo, que no es el que Dios organizó, no es el que Dios creó, no es el Shabbat, no es el día sábado, es el día del número del hombre, que es el líder de la iglesia ramera, de la iglesia falsa. Así que, mis queridos hermanos, entramos en la conclusión de Apocalipsis capítulo 12, versículo número 1 hasta el versículo número 6. 3 cosas aprendimos
del versículo 1 al verso 6 de Apocalipsis capítulo número 12. Número 1, Juan vio una señal. Juan no está diciendo que él vio a la Virgen María o que él vio a una mujer cualquiera. Juan está diciendo, yo estoy viendo una señal. O sea, esta mujer es un símbolo de la iglesia. Número 2, el dragón que está aquí es Satanás, que quiso destruir a Cristo usando el poder de Roma cuando Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Número 3, la iglesia de Cristo siempre ha sido una iglesia militante, con errores, pero guiada por Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en el remanente final. Pero será la iglesia triunfante en la segunda venida de Jesucristo. Yo quiero hacerte un llamado. El llamado que yo quiero hacerte es que a partir de ahora en adelante no creas a todo lo que tú ves que está en Facebook o en las redes sociales o en Instagram o en TikTok y repitas sin antes estudiar o pedirle ayuda a Dios para que no repitas una mentira. Mira, Satanás en este tiempo final también manda falsos pastores y falsos profetas. Y en la Biblia tú puedes identificar si una persona viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y yo quiero compartir contigo para que tú puedas tener esa seguridad de saber que cuando alguien te va a enseñar la Biblia o viene de parte de Dios, tú lo puedas filtrar. Y la manera de filtrar es que 2 Corintios capítulo 11 y el verso número 14 te dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo, voy a compartir contigo lo que dice 2 Corintios. 2 Corintios capítulo número 11 y el versículo número 14. Dice así la palabra de Dios, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin es conforme a la predicción de sus obras. O sea que Satanás también se disfraza como ministro de justicia, como pastor, o usa falsos profetas, y también usa personas que predican cosas que no están en la Biblia. Y esta es la clave para que no te dejes engañar. La Biblia te dice, presta atención y no digas amén a todas las cosas que ves en las redes sociales. Siempre filtra la información. Y esta es la clave. Isaías capítulo 8, versículos 16 al 20 te dice cómo tú sabes si una persona Dios te la mandó o Dios no te la manda. En Isaías, sé que tú quieres escuchar la palabra de Dios y que tú quieres conocer la verdad. Yo sé que estás pidiéndole ayuda a Dios porque hay tantas confusiones, hay tanta religión. Pero escucha, la Biblia misma es su propio intérprete. La Biblia es la palabra de Dios. Ella misma se explica a sí misma. En Isaías capítulo 8, y el versículo 16 al 20 dice así, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios o prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si te dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no me dicen conforme a eso, es porque a esa persona no le ha amanecido. Entonces, de ahora en adelante, si tú ves que una persona juega con la brujería y dice que tiene un mensaje para ti, no le creas, porque la Biblia dice que es un falso profeta. Si de ahora en adelante viene una persona y juega con santería, juega con las cartas, te juega con leyéndote las manos, que juega con la sangre del gato, que te va a leer la clara del huevo, no le creas, porque el único que conoce el futuro es Dios. No consultes con los muertos, no consultes ni con los espiritistas, ni con los magos, ni con los astrólogos, ni con el zodíaco, ni los adivinos. No vienen de parte de Dios. Y muchas veces Satanás se disfraza como ángel de luz. Y lo otro que dice la Biblia, cuando alguien viene a hablarte de la Biblia y niega uno de los 10 mandamientos, no tiene la verdad. Le falta. Y Satanás lo puede usar para engañar. Pero si viene una persona y cree en los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado como el día de reposo, coloca su vida en armonía con los mandamientos de Dios, te enseña a no ser idólatra, te enseña a no consultar con los muertos, te enseña a romper con la brujería, te enseña a romper con la santería, te enseña a guardar la palabra, te enseña a casarte y no estar fornicando, te enseña a no chismear, te enseña a amar al prójimo, te enseña a no robar, te enseña a trabajar dignamente, te enseña a guardar el sábado, de puesta a puesta del sol.
Mira, esa persona viene de parte de Dios. Escúchalo, estudia con esa persona, porque así como Satanás envía gente mentirosa que predican falsos evangelios, también Dios manda hoy gente remanente, gente que tiene su palabra, gente que guarda la ley de Jehová y que así como Dios usó a Elías, a Pablo, a José, también Dios hoy está usando gente que lo ama y que está de parte de la justicia. Cuando alguien venga a hablarte de la Santa Biblia, fíltralo y dile, si tú me vienes a mí a hablar, pero tú estás de acuerdo a los mandamientos de Dios, bienvenido. Pero si tú me estás diciendo que los mandamientos de Dios, escritos por el dedo de Dios, tú me vienes a decir que un hombre en esta tierra tiene poder para violar uno de sus mandamientos, la Biblia me dice que tú no vienes de parte de Dios. O sea que tú eres un falso profeta. Y no me pongas a consultar a los muertos ni que yo consulte a los brujos, porque yo consulto al Dios de la vida. Este es el consejo que yo te doy. Seguiremos compartiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.